Estamos ya de vuelta aquí en VLM Noticias, son las 8:15. Este jueves el presidente electo Jimmy Morales ya tomará posición del gobierno y veremos entonces los planes y las propuestas que tiene para Guatemala en el 2016. Uno de los mayores retos, como se viene anunciando de hace meses, será el tema de la salud. La crisis sin precedentes que empezamos a vivir el año pasado, en el 2015, y que muchos prevén va a continuar en este nuevo año. ¿Cuáles son entonces los retos? ¿En qué estado van a recibir las autoridades, las nuevas autoridades electas, el Ministerio de Salud y todo el sistema en sí? Bueno, es el tema que abordamos esta mañana con el actual ministro de Salud, Mariano Rayo. Ministro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. A las órdenes. Feliz año, ministro. Básicamente, la pregunta es, ¿cómo entregaría usted el Ministerio de Salud? Venga esta transición de gobierno, que ya estamos a 3 días precisamente. Eso es correcto, pues yo aspiro que esté mejor que la situación que asumimos en octubre del año pasado. No podemos decir de que las cosas están absolutamente resueltas. Un presupuesto sustantivamente mayor para el año 2016 de lo que contábamos 2015. El último trimestre básicamente nos dedicamos a resolver una serie de problemas de arrastre que heredamos y que aún muchos de ellos continúan. Por ejemplo, el día de hoy tenemos que resolverle a los residentes y a los médicos turnistas muchos de los problemas que heredamos desde el año 2013 que no se venían resolviendo. Problemas de salarios. Salarios, bono de antigüedad, bono por productividad, bono navideño, bono vacacional, o sea, una serie, porque hay que entender que los residentes y los turnistas están dentro del renglón 021 y tienen exactamente los mismos derechos que un 011. Entonces a ellos les beneficia todo lo contenido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscritos con el sindicato. Y bueno, estallaron los problemas a finales del año pasado porque, como le decía, no les pagaron desde el 2013 muchas cosas y ahora nos toca a nosotros resolver. Y esa es la idea, dejarles a las nuevas autoridades eso también resuelto para que no estén en esta situación de estar apagando fuegos todos los días. A ver, empecemos entonces a hacer un resumen. En cuanto póngase a medicamentos, al abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales, hablemos de los dos más grandes de nuestro país, el Roosevelt y el San Juan de Dios. Sí. ¿Cómo Al que deberíamos de incluirle ya que es Saltenango, le cuento, porque okay, ya está en las mismas condiciones que esos dos. Que estos otros dos. Sí. Hablemos entonces de estos tres nosocomios. ¿Cómo entonces van a entregar ustedes en cuanto a abastecimiento de medicamentos y materiales? La intención nuestra es dejárselos resuelto por lo menos por los próximos 3 meses en buena parte de los medicamentos e insumos. No va a ser posible en todos, porque les recuerdo que a finales del año pasado entró en vigencia la nueva ley de contrataciones, las reformas, pero no contamos con reglamento, no está disponible la subasta inversa, hay nuevas reglas y los funcionarios no tienen conocimiento de cómo hacer compras. Entonces lo que sí vamos a hacer es dejar bien resuelto por lo menos hasta mediados de febrero. O sea, más o menos un mes, mes y medio en algunos casos para que entre en vigencia totalmente la nueva ley y se puedan hacer los concursos con la nueva ley. Un producto muy difícil como es el tema de gases médicos, el oxígeno, lo logramos resolver la semana pasada, ustedes mismos lo anunciaron. Lo hemos visto, sí. Ya hoy fue publicado totalmente en ley ese asunto y ahí tienen 6 meses. Pero hay otros temas como ventiladores, por darle un ejemplo, que todavía lo tenemos que resolver y la idea nuestra es dejarlo resuelto todavía de aquí al día jueves. Que hablando de personal, ¿cómo quedan los ministerios, el ministerio y también estos hospitales en cuanto al tema de personal? Me refiero a directores y demás mandos en estos hospitales. Todos han sido ratificados, muchos de ellos nosotros también los heredamos. La intención nuestra, no fue la intención, trabajamos intensamente para mejorar la calidad del personal. Anoche terminamos ya más o menos el 60% de los contratos 029, todo el 182, 184, 85, 86, son más o menos 14,000 que hasta ayer ya estaban firmados. Todavía nos falta llegar a 22,000, que es el número total, pero eso lo haremos hoy en la noche, mañana. Queremos que todos estén firmados para que reciban sus ingresos a finales de mes. Y el tema es el 021, donde están los médicos residentes. Desde el jueves los estamos esperando para que lleguen a firmar y no haya ningún problema. Son alrededor de 2,200, pero hay una disputa ahí en cuanto al cumplimiento de la ley y esperamos resolverlo hoy. Con lo cual le podría decir que lo que es personal, si todo va bien, todo lo dejo firmado el miércoles, que terminan siendo alrededor de unos
unos 35,000 contratos firmados ya en Guatenóminas para poder hacer la solicitud al Ministerio de Finanzas y en finales de enero se les pueda pagar y no haya ese problema que es recurrente año con año, que les pagaban en abril, incluso abril o marzo. Queremos que este año lo reciban en enero. ¿Queda algún protocolo o procedimiento establecido en cuanto a la compra de medicamentos, Sí. en cuanto a esos contratos? Porque sabemos que este ha sido ciertamente el talón de Aquiles del sistema de salud, especialmente en estos hospitales. Entonces, ¿queda establecido algún tipo de protocolo para estas nuevas autoridades para hacer o facilitar quizá y evitar cierta corrupción? Sí, en una parte nos vamos al área internacional. Ya hoy, lunes, hay reunión virtual con Comisca para incorporarnos a la licitación regional. Eso nos va a permitir una compra más transparente, de gran cantidad, a menor precio y buena calidad. Ahí vamos a solventar bastante, pero esa licitación se realiza en el primer trimestre y los productos entrarían, yo diría que en julio, agosto, septiembre, por allá. Eso nos lo permite. Vacunas por medio de OPS, el 30 de noviembre, de diciembre terminamos de hacer los últimos pagos, nos queda una colita de 6 millones que lo vamos a hacer todavía para garantizar el suministro de vacunas. Y el resto, que es lo más complejo, porque ahí también están insumos médicos, y lo que le decía, tenemos que esperar que entre en full cumplimiento las reformas. Hoy lunes, terminamos de amarrar con la Contraloría General de Cuentas la subasta inversa, empezar a capacitar a los funcionarios en lo que es la subasta inversa, esperando que entonces ya las nuevas autoridades a partir de febrero cuenten con esa herramienta. Hay que reconocer que mientras tanto no es que se guste de esa metodología, hay que seguir comprando por compra directa, no hay otra forma. En el sistema de salud, si falta una gasa, una jeringa, una medicina, lo que sea, causa muertes, y es la razón por la cual a veces recurrimos con tanta frecuencia a las compras directas, y a veces son, bueno, con la mayor cantidad de opciones es mucho más caro. Entonces, pero hay que aceptarlo, mientras no entre el nuevo sistema en pleno funcionamiento, que a mí no me dio tiempo, no es que no quisiera, yo hubiera querido empezar a utilizarlo, pues continuarán las compras directas, no desde el despacho. Yo delegué todos esos temas a las unidades ejecutoras. Ojalá que se reconozca que son los directores de unidades de hospitales los que saben qué comprar y no regresen a que sea un despacho en el nivel superior el que decía cuánto, a qué y a quiénes se les compra. Claro, y tener mayor transparencia en ese sentido. Totalmente. Algo que uno se pregunta, bueno, sabe, siempre ha sido este tema de controversia desde hace unos meses, es el gabinete del presidente electo Jimmy Morales. Sí. Aún no conocemos los nombres de aquellas personas que van a integrar el gabinete, quienes van a estar liderando estos ministerios. Le pregunto a usted, ¿ha tenido ya algún tipo de acercamiento con las nuevas autoridades o hay ya un equipo de transición trabajando para recibir el Ministerio de Salud? Del lado del Ministerio de Salud estamos totalmente listos para entregar a quien corresponde y se nos anuncie de manera oficial todo lo que corresponda de procesos administrativos, de compras, estratégicos, lo que sea. Eso lo tenemos listo desde el mes de noviembre. Hemos tenido algunos acercamientos, pero nada es así necesariamente o oficial donde o sea, no le han presentado a usted, mire, no, él será el próximo ministro de Salud. Hemos recibido a varias personas, se les ha atendido, se les ha abierto la información completamente. De hecho, en el portal del ministerio usted puede ver la misma información que se le está entregando a ellos para que no, pero como le digo, yo aspiraría que sí se hiciera esa situación todavía en las próximas horas. Yo me sentiría más tranquilo poder hacer una transición más ordenadas. De no ser así, yo respeto las decisiones del nuevo gobierno y esperaremos el jueves o viernes donde se nos indique para hacer la entrega oficial a las nuevas autoridades. ¿Su cargo concluye cuándo, ministro? Oficialmente el 14, les recuerdo que es nivel constitucional. Exacto. Pero no puedo abandonar el cargo porque incurriría en un delito, entonces yo estaré ahí esperando hasta que llegue mi sucesor el día viernes, si es 15, si es 14, la hora que deseen, ahí estaré esperando para entregar el cargo. Claro, y lo que uno hubiese esperado, y como usted menciona, todavía hay ciertos días, dice usted, para hacer esa transición. Pero y las noches también. Y las noches también, ¿no? Sería un proceso bastante largo, días agotadores, y por eso creo yo que muchos dicen esto tuvo que haber iniciado hace semanas, ¿no? Correcto. Hace meses inclusive. Entonces, para ya ir concluyendo, los retos que usted ve, los retos que van a quedar para el próximo ministro que podría entrar al Ministerio de Salud. Sin lugar a dudas, el financiero ocupa el primer lugar. Hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad, el financiamiento del sector salud.
hay que ir al Congreso. No hay otra forma para resolver el desfinanciamiento que tenemos de más de 2.000 millones para lo que resta del año. Hemos privilegiado la firma de los contratos, como le decía, del personal para que quede financiado todo el año 2016, pero eso nos quita presupuesto para insumos, para servicios básicos, para construcciones, pero privilegiamos ese tema. Tenemos una deuda de arrastre de alrededor de 508 millones de quetzales que hay que resolver. Entonces el tema financiero es lo fundamental. Después vendría todo el tema de gestión. El sistema de compras y contrataciones hay que darle vuelta al calcetín. No hay otra expresión que pueda utilizar mejor para decir que tiene que haber una vuelta de calcetín. No se puede continuar como estamos actualmente. Y lo tercero, yo le diría, no dejar de combatir la corrupción, porque la corrupción en salud mata. La corrupción en salud enferma, la corrupción en salud desintegra familias. Entonces es de todas las corrupciones que hay que rechazar, sin lugar a dudas la peor. Y eso tiene que seguir en un esfuerzo diario continuo. Tenemos 83 unidades ejecutoras. Yo pude rascar en alrededor de unas 12, 15. Todo el resto no me dio tiempo de atenderlo y lo tengo que reconocer. Y claro, ciertamente va a ser uno de los retos para esas nuevas autoridades, las autoridades entrantes. Y bueno, lo que usted menciona, ¿verdad? La corrupción en salud, ya hemos visto lo que hace, lo que provoca en nuestro país. Y es que en cualquier parte. Exacto, en cualquier parte, pero tuvimos claros ejemplos aquí en nuestra Guatemala. Yo le mencionaba y le preguntaba respecto al presupuesto del 2016 del Ministerio de Salud. En cuanto al presupuesto, ¿cómo ve usted lo presupuestado para este año? Mire, yo diría que se puede trabajar... ¿De cuánto estamos hablando? 5.531 millones. Okay. Pero de ahí usted ya le tiene que restar 500, si se quiere pagar todo la deuda, 508 y 1.600 millones del pacto colectivo. Entonces, empiece a restar todo, solo esos dos rubros, estamos hablando ya más de 2.100 millones de quetzales a los 5.531. La nómina ordinaria mensual del ministerio es de alrededor de 280 millones. Multiplíquelo por 14, porque eso es parte, hay que pagar las prestaciones. Entonces, sí es bien difícil. Yo diría, hay un trimestre completo sin ningún mayor problema de financiamiento. Ese es el espacio de tiempo y ojalá, para mí sería mucho más importante resolverlo la semana próxima, en las primeras sesiones de nueva legislatura, resolver el tema para terminar bien el año. Y yo le estoy hablando de una ampliación presupuestaria financiada de alrededor de unos 2.000 millones de quetzales, que permita darle al ministerio esa holgura y que mi sucesor o sucesora no sufra, porque agobia, le digo sinceramente, ver la incapacidad de no poder atender todas las cosas oportunas. Al final, el Ministerio de Salud tutela un bien superior que se llama la salud digna del guatemalteco. Y eso tiene que estar por encima de cualquier situación. Y por eso le decía, tenemos que dejarlo resuelto. Claro, y con lo que usted está mencionando, de veras, haciendo todas esas sumas, uno ve que básicamente el presupuesto, gran parte se va a salarios, a bonos, quizá operación de lo que ya existe, pero queda muy poco margen para implementar nuevos hospitales, nuevos centros de salud y nuevos programas. Servicios de calidad. Servicios, la gente se merece servicios de calidad y frustra cuando uno camina. Ustedes tienen imágenes y ver en infraestructura, llevamos un promedio de 30, 40 años de no hacer un hospital de las características del Roosevelt o del San Juan de Dios. Lo más reciente tenemos Villanueva, que quisimos terminarlo, pero tiene 50 meses de atraso, altísimos niveles de corrupción. Nos dedicamos a limpiar la corrupción, nos impidió concluirlo y entregarlo. Tenemos La Tinta, Ixcán, San Marcos, otros hospitales que no se pudieron terminar no por falta de voluntad, sino era tal la podredumbre y la corrupción